Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bien, nos faltaba dos exposiciones. No sé si están listos para terminar eso. A ver, ¿quiénes falta? Marco Illescas, ¿está? Marco Illescas. Presente, profe. Te toca exponer. Ya, ahorita presento pantalla. Y por último va a ser Leonid Le. Presente, profesor. Ya. Profesor, disculpe, soy Pachas, recién pude entrar, me tenían problemas de conexión. Profesor Mamani también presente. Todavía no llamamos lista. A ver. ¿Está listo, Marco? Sí, un momento, profe. Adelante. Ok. Un momento. Ya. Buenas noches con todos. Vamos a hablar acerca de la transición a las NIF para pymes. En primer punto se ve la adopción por primera vez, en la cual nos dice que si una entidad que adopte por primera vez la NIF para pymes aplicará esta sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta norma. En los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una declaración explícita sin reservas, contenida en esos estados financieros el cumplimiento con la NIF para pymes. En el párrafo 3.14 requiere que una entidad revele dentro de un conjunto completo de estados financieros información comparativa con respecto al periodo comparable anterior para todos los importes monetarios representados en los estados financieros, así como información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo. Una entidad puede presentar información comparativa con respecto a más de un periodo anterior comparable. Ahora vemos los procedimientos para preparar los estados financieros en la transición, en la fecha de transición. Una entidad en su fecha de transición a la NIF para pymes, es decir, al comienzo del primer periodo presentado, deberá no reconocer partidas como activos o pasivos si esta norma no permite dicho reconocimiento, reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF y reclasificar las partidas que reconoció. Las políticas contables que una entidad utilice en la adopción de esta norma pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de información financiera anterior.
Los ajustes resultantes surgen de transiciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta norma. Por tanto, una entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de transición a esta norma directamente en las ganancias acumuladas. Ahora veremos el punto de en la adopción por primera vez de esta norma, una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones, como sería baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros, estimaciones contables, contabilidad de coberturas, operaciones discontinuadas, medición de participaciones no controladas, préstamos del gobierno. Otro punto a ver es que una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes excepciones al preparar sus primeros estados financieros en conformidad con esta norma. La primera, la transición es con pagos basados en acciones, valor razonable como costo atribuido, revaluación como costo atribuido, diferencias de conversión acumuladas, instrumentos financieros compuestos, acuerdos de concesión de servicios y acuerdos que contienen un arrendamiento. Ahora pasamos a la explicación de la transición a la NIF para las pymes. Una entidad explicará cómo ha afectado la transición desde el marco de información financiera anterior a esta norma a su situación financiera, al rendimiento financiero y a los flujos de efectivo presentados con anterioridad. Una entidad que haya aplicado la NIF para pymes en un periodo anterior revelará los siguientes puntos. Revelará la razón por la cual dejó de aplicar la NIF para las pymes, la razón por la que reanuda la aplicación de la NIF para las pymes y revelar si ha aplicado esta sección o ha aplicado la NIF para las pymes retroactivamente, de acuerdo con la sección 10. Conciliaciones. Los primeros estados financieros preparados conforme a esta norma de una entidad incluirán una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable, conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo con esta norma. Una conciliación de resultado determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior. Si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada conforme al marco de información financiera anterior, distinguirá las correcciones de esos errores de los cambios en las políticas contables. Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará este hecho en sus primeros estados financieros conforme a esta norma. Gracias. Ok, gracias a Marco. Esta norma en realidad es cuando por primera vez una pyme o una empresa va a aplicar estas normas internacionales. Es para eso, fundamentalmente, o sea, cuando la contabilidad de la pyme no ha estado elaborado con las normas internacionales de información financiera y que se va a adoptar esto, necesita ciertas pautas y esto es la que está ahí. Ahora, por último, vamos a dar pase a Leonid Lev. Sí, profesor, en breve presento. Bien, a continuación vamos a exponer algunos conceptos básicos del glosario que se han llevado a cabo a lo largo de las exposiciones.
Comenzaremos definiendo lo que son las normas internacionales de información financiera, que en este caso pues son las normas adaptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Comprenden las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad y las interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las normas internacionales de información financiera. Ahora, lo que son las pymes, son las pequeñas y medianas entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Los estados financieros, en este caso, pues sería la representación estructurada de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Los objetivos de los mismos, pues sería suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la, de la entidad. En este caso, los estados financieros con propósito de información general, pues están dirigidos a atender las necesidades de información financiera general, pero en este caso de un amplio espectro de usuarios que en este caso no están en condiciones de exigir eh, informes a medida de sus necesidades específicas. Ahora, las políticas contables, pues son los principios, bases, las reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados financieros. Los flujos de efectivo, podemos ver, por ejemplo, en la parte de la imagen, pues estaría relacionado con lo que son las entradas y salidas de efectivo. Ahora hablaremos un poco sobre las ganancias. En este caso, las ganancias son los beneficios económicos que cumplen la definición de ingreso, pero no necesariamente son ingresos. Ahora, la ganancia contable es la ganancia o pérdida del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. La ganancia fiscal, en este caso, pues sería la ganancia por el periodo sobre el que se informa, por la cual los impuestos a las ganancias son pagaderos o recuperables. Ahora, los gastos, pues es lo contrario a ganancias, que serían los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informan los estados financieros. Y los gastos por impuesto sería el importe total incluido en el resultado integral o total, que se verá más adelante. Bien, ahora hablaremos sobre lo que es el informe financiero intermedio, el impuesto a las ganancias, el impuesto corriente y el impuesto diferido. En este caso, eh, el informe financiero intermedio, pues es un informe financiero que contiene un conjunto de estados financieros completos o un conjunto de estados financieros condensados para un periodo interminado. Ahora, el impuesto a las ganancias, en este caso serían todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, basados en ganancias fiscales. El impuesto corriente es el importe del impuesto por pagar, o sea que es recuperable, o por las ganancias, pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores sobre los que se informa. Y finalmente el impuesto diferido, que son los impuestos a las ganancias por pagar o por las ganancias o pérdidas fiscales pero en este caso de periodos futuros, sobre lo que se informa como resultado. Y finalmente hablaremos sobre lo que es el rendimiento. En este caso es la relación entre ingresos y los gastos de una entidad, según la información contenida en el estado de resultado integral. Los inventarios, en este caso, pues son tipo de activos. En este caso son poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio o que están en proceso de producción con vistas a una venta futura o en este caso en forma de materiales o suministros. Ahora, hablaremos sobre lo que es el resultado del periodo y el resultado integral total. El resultado del periodo
pues es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado integral. Y el resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo, como podemos ver en la imagen, durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos distintos de aquellos cambios procedentes de transacciones con los propietarios en sus condiciones de tal. Muchas gracias. Ok. Muy bien, esto es un panorama general de lo que es normas internacionales de contabilidad. Si bien en este documento están resumidos, ¿no? Porque es para pymes, estas mismas normas ampliadas es para grandes empresas. Ahora vamos a avanzar lo que corresponde al curso. De acuerdo al sílabo, nos indica que debemos abordar el tema de libros de contabilidad. Bueno, pues vamos a pasar a ver ese tema. Pueden ver la diapositiva. Sí se ve, profesor. Bueno, vamos a ver libros de contabilidad y el proceso contable. Clásicamente la contabilidad pues se la ha asociado bastante a los libros de contabilidad, ¿no? Que siempre que habla de contabilidad era casi sinónimo de hablar de libros de contabilidad, de registro. Este proceso contable es cíclico, ¿no? Hay un ciclo contable. El ciclo contable es anual. O sea, cada vez que, quiero decir, la vida de la empresa lo segmentamos por años y sobre ese año es que se procesa toda la información. Es lo que trata de ver acá, ¿no? Tienes los documentos, haces el diario, haces un balance, pero haces un mayor, la tabulación, luego haces un balance y haces reportes financieros. Bueno, acá alguna información respecto a cuál es el propósito de la contabilidad. Nos dice mostrar la imagen fiel del patrimonio de la empresa, rendir cuentas a los propietarios de lo ocurrido en el negocio, brindar información para toma de decisiones, facilitar la información veraz a los legítimamente interesados, responder a las exigencias establecidas por las normas tributarias de control y liquidación de impuestos, tener un valor probatorio de los procedimientos en los que la empresa se veía inmersa judicial y administrativamente. Entonces contribuye a la confianza, que es la base para los negocios. ¿A quiénes le interesa la información contable? Podemos decir que la información contable, producto del proceso contable, interesa, por ejemplo, al directorio, ¿no? A los miembros del directorio. Le interesa también a la gerencia general, a las gerencias de área, a los responsables de compras, de almacenes, entre otros. También la información contable le interesa a los inversionistas, que son los accionistas, a los bancos, que buscan siempre colocar préstamos
a los proveedores, que también pueden venderle al crédito, a los clientes, a los trabajadores, a la SUNAT. O sea, podríamos entonces listar, tal como dice acá, listamos aquellos usuarios de la información contable. ¿Cómo es el proceso contable? El proceso contable ojo, es como decíamos, reconocer, ¿no? Qué elemento ha variado y dentro de ese elemento qué cuenta, pero en función a las operaciones o transacciones comerciales. De ahí que, como ya dije, el ciclo contable empieza cada año y se cierra cada año. Por lo tanto, al inicio de año tendré un patrimonio inicial. Luego se llevarán a cabo un conjunto de transacciones, como por ejemplo compras, ¿no?, de bienes y servicios, ventas de bienes y servicios, flujos de bienes, es decir, almacenamiento y desalmacenamiento, retribuciones de recursos humanos, es decir, sus remuneraciones, ok. También los recursos humanos, como ya hemos mencionado, perciben vacaciones, gratificaciones, CTS. Toda esa parte también hay que reconocerlo. El flujo de efectivo, que no es más que entradas, que serían cobranzas, salidas de dinero, que serían los pagos. Por otra parte, los bienes del activo fijo también van perdiendo valor en el tiempo. Y ese control también se va llevando, ¿no? Por eso hablamos de evaluación de bienes de activos y riesgos que puede suscitar. Entonces, como ven, acá se clasifica como por tipo de operaciones comerciales, pero todos fluyen, ¿no?, a este proceso, evaluación de todas las operaciones. Una vez que hayamos hecho esto, hacemos la tabulación de las cuentas para encontrar los saldos. Una vez que tengan los saldos, con esos saldos es que se elabora los estados financieros o la información contable acerca de la situación económica y financiera sobre los ingresos, gastos y resultados, sobre la variación del patrimonio neto y también sobre los flujos de efectivo. En esta lámina, por lo tanto, estoy mostrando las operaciones que se realizan en una organización en cada periodo contable. Para poder reconocer, evaluar y registrar, necesitamos un soporte material, ¿no? O sea, tenemos que evidenciar ese proceso, probar ese proceso.
¿Y cómo se evidencia, cómo se prueba? A través de los registros. Y así que allí es lo que aparece en los libros de contabilidad. Entonces, para registrar el patrimonio inicial, ¿no? Porque acá dice patrimonio inicial, tenemos el denominado libro de inventarios y balances. ¿Ya? El libro de inventarios y balances, normalmente al finalizar el año se hace un inventario y ese inventario consta en ese libro, pero el inventario final del año 1 es el inicial del año 2. Entonces partimos con eso. Ahora, para todo lo que es compra de bienes y servicios, existe el libro llamado registro de compras. Para todas las ventas de bienes y servicios que hace la empresa, en razón de su giro o actividad conexa, existe el registro de ventas. Para evaluar el flujo de bienes, es decir, almacenamiento y desalmacenamiento de bienes, o también podemos decir entrada y salida de bienes, tenemos el CARD. Para evaluar las remuneraciones, los aportes, producto de las remuneraciones del personal, está la planilla electrónica. Ahora, para calcular los beneficios como vacaciones, CTS, si bien luego cuando se paga, el mes que se paga va a la planilla, pero va devengando mes a mes. Pues ese devengo se hace una hoja de cálculo de los beneficios sociales de los trabajadores. Por otra parte, tenemos el flujo de efectivo, que no es más que entrada y salida de dinero, es decir, cobranza y pago. Y para cobranza y pago tenemos el libro de caja y banco. Para controlar el valor de los activos fijos en el tiempo, dado que los activos fijos se van depreciando y por lo tanto van perdiendo valor, tenemos el registro de bienes de activos fijos. En toda organización, además, se corre riesgos, tales como que la mercancía sufre un desmedro, ¿no? O sufre una merma, por ejemplo, o que algún cliente que prometió pagar no paga. Ese tipo de cosas que finalmente afectan el patrimonio, por eso que hablamos de estimación de riesgo. Y para evaluar todas las operaciones está el libro diario. En el libro diario plasmamos el reconocimiento, edición, queda registrado en el diario. Incluso lo del inventario va al diario y de todos los demás libros van al diario y el diario luego es tabulado en el libro mayor por cuentas y se encuentra una hoja de trabajo de balance general y con esos saldos se elaboran los estados financieros, como son estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Bien, entonces, repito, como ocurre una cantidad de operaciones en la empresa, ¿no? Y necesitamos información financiera por diferentes usuarios,
Eso se plasma a través de libros contables. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Y ahí nos preguntamos, pues, ¿qué son los libros de contabilidad? ¿Qué son? A ver, el que habla último apoya con la lectura de la diapositiva. En las cuales se traducen al lenguaje contable las variaciones de la estructura patrimonial generada por las transacciones que efectúan los encargados de las organizaciones, registrando en unidades monetarias empleando la moneda funcional, que generalmente es la moneda de curso legal del país donde se encuentra ubicada la empresa. Sus propósitos son evidenciar el reconocimiento, evaluación, registro, presentación y revelación de las variaciones del patrimonio de los entes. Los libros de contabilidad deben ser legalizados ante el notario público antes de usarse para que los registros contenidos en ellos tengan valor legal, excepto la planilla electrónica. Gracias. Entonces, acá hemos ensayado, ¿no?, una definición del libro de contabilidad, porque a diferencia de que en épocas pasadas, pues los libros eran físicos, ¿no?, de papel, encuadernados, con pasta dura. Sin embargo, en la actualidad se ha pasado más a lo electrónico, así que hablábamos de libros electrónicos, hablamos de contabilidad computarizada, hablamos de contabilidad en la nube y todos esos aspectos. En ese sentido, la definición varía, ¿no? Por eso decimos que los libros de contabilidad serían el soporte material. O sea, es un medio en el cual almacenamos ese proceso de reconocimiento, evaluación. O sea, queda registrado, queda evidenciado. Porque si no lo hacemos, entonces no habría pues prueba o evidencia del proceso contable y por lo tanto tampoco tendríamos los estados financieros. Justamente de eso es lo que hacemos énfasis acá, ¿no? Evidenciar. Evidencia es prueba, o probar si quieren, probar. O sea, para dejar la prueba del reconocimiento, evaluación, registro, incluso la presentación, revelación, porque en el libro de inventarios también te piden que transcribas ahí los estados financieros. Bueno, eso es en términos de concepto un libro de contabilidad. Ahora, los libros de contabilidad lo podemos clasificar desde dos puntos de vista. Un primer punto de vista es legal, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal, es decir, de la existencia de una norma legal respecto al libro contable, podemos clasificar en obligatorio y potestativo. Obligatorio será cuando alguna norma legal me obliga a llevar el libro. Potestativo, en cambio, cuando es o depende de mí. Si lo llevo o no lo llevo, por eso dice potestativo, es mi potestad llevar. Ahora, desde el punto de vista técnico, estos mismos libros, o sea, no son otros, son los mismos libros,
se clasifican en principales y auxiliares. Las principales, fundamentalmente, son necesarios al proceso contable, ¿ya? Son necesarios. Sin ellas no se podría hacer. Y los auxiliares ayudan al proceso contable. Esto es al menos lo que se sostiene o sostenía. Ahora, ¿cuáles son esos libros? ¿No? Uno se preguntaría, ¿cuáles son esos libros? Y acá tenemos la lista. Ahora voy a pedir a la señorita delegada que nos lea, ¿no?, esta lista de libros obligatorios y potestativos. Señorita delegada. ¿No está? A ver, una voluntaria o un voluntario para leer la diapositiva. Adelante. Lea la diapositiva. Yo voy a leer, profesora. Ya, a ver, adelante, adelante. Ya, desde el punto de vista legal, obligatorios. Libro de inventarios y balances, libro de caja, libro diario, libro diario simplificado, libro mayor, registro de ventas, registro de compras, plantilla de remuneraciones, inventario permanente valorizado, ingresos superan de 1.500 UITs, inventario permanente en unidades, ingresos son de 500 a 1.500 UITs, control de bienes del activo fijo, registro auxiliar de retenciones, solo agentes de retención, registro auxiliar de percepciones, solo agentes de percepción, libro de actas, registro de huéspedes, solo establecimientos de hospedaje. Potestativos, libro bancos, cuenta corriente de clientes, cuenta corriente de proveedores, diario auxiliar, mayor auxiliar, caja chica. Ok, gracias. Bueno, esta es la lista de libros obligatorios, ya decíamos, porque hay una norma legal que obliga a las empresas a llevar estos libros o registros. Y los potestativos casi son, pues, pocos, ¿no? Esos mismos libros, fíjense, esos mismos libros, desde el punto de vista técnico, se clasifican en principales y auxiliares. Ahora, según coinciden varios autores de textos sobre contabilidad, ¿no?, de que los principales son estos tres, ¿no? Libro de inventarios, libro diario, libro mayor. Y los auxiliares serían, pues, todos los demás, ¿no? Como por ejemplo, el libro de caja, registro de ventas, registro de compras, planilla de remuneraciones, el CARDIX, el BINCAR, que es el control físico, control de bienes de activo fijo, registro auxiliar de retenciones, registro auxiliar de percepciones, libro de actas, libro bancos, cuenta corriente de clientes, también puede ser, cuenta corriente de proveedores, diario auxiliar, mayor auxiliar, caja chica, registro huéspedes. Ya, eso es. Ojo, estamos hablando de los mismos libros, ¿ah? No son otros. Ahora, esas normas quería más bien revisar, ya les había puesto un link en la plataforma, ¿no?
esta página de la SUNAT acerca de los libros y registros contables, debido a que es un resumen que nos ayuda bastante a entender este tema. Así que lo vamos a analizar juntos. Acá nos dice libros y registros contables. Los, los, los libros contables obligatorios. Acá nos habla de los obligatorios. Ya sabemos que obligatorio es cuando una norma legal obliga a las empresas a llevar libros contables. Si bien esto es una parte tributaria, ¿no? Pero nos da ciertas luces porque estas son las que abordan con mayor detenimiento los libros contables. ¿Ya? Nos dice acá, los tipos de libro o registro contable que estarás obligado a llevar dependerá del régimen tributario en el que te encuentres, sea como persona natural con negocio o como persona jurídica. También dependerá del volumen de ingreso anual que estimes obtener al desarrollo de tu actividad. En ese sentido, estarás obligado a llevar los siguientes libros. En el nuevo RUS no hay. El nuevo red dice que el plazo no está adecuado. Perdón. En el nuevo régimen único simplificado no se lleva libros. En el RED sí se lleva, pero solo 2 libros. Sería registro de compras y ventas. En el régimen MIPE se lleva, acá está el detalle, ¿no? Porque acá dice, depende de tus ingresos. Si tus ingresos en el año no supera de 300 UIT y estoy en el régimen MIPE, llevaría 3 libros, ¿no? Debo llevar registro de ventas, registro de compras, diario de formato simplificado. Ahora, si estoy en régimen MIPE, pero mis ingresos son mayores de 300 y alcanzan hasta 500 UIT, ahí ya tengo que llevar 4 libros, ¿ya? Fíjense acá, 4. ¿Qué libros debo llevar? Registro de ventas, registro de compras, diario y mayor. Si tus ingresos brutos son mayores a 500 UIT y que no superan las 1700 UIT, es decir, de 500 a 1700, ya tienes que llevar el libro de inventarios y balances, que también les hablé hace un momento. Además, el libro mayor, el libro diario, el registro de ventas, el registro de compras. Esto es en el régimen MIPE tributario. Pero también tenemos ahora el régimen general. El régimen general. En este caso, los libros que está obligado a llevar dependen del volumen de sus ingresos. Por ejemplo, si estás en régimen general, pero tus ingresos no superan de 300 UIT en el año, llevarías 3 libros, al igual que en régimen MIPE, ¿no? Ventas, compras y diario simplificado. En cambio, si
Si tus ventas superan de 300 y hasta 500, ya se lleva registro de ventas, registro de compras, diario y mayor. Y finalmente, si supera de 1700, es decir, supera de 500 y hasta 1700, ahí le agrega el libro de inventarios y balanza. Y si supera de 1700, ya nos habla de contabilidad completa. Pero ustedes dirán, ¿pero qué comprende la contabilidad completa? Comprende el libro Caja y Bancos, el libro de inventarios y balances, el libro diario, el libro mayor, el registro de ventas y el registro de compras. Tendría que llevar todo ello. Pero no solo eso, porque hay otros registros más, ¿ya? Hay más todavía. Bueno, y acá nos explica la forma de llevar los libros contables, ¿no? A diferencia de que antes, ¿no? Cuando digo antes me refiero a que antes que exista o que se generalice el uso de los software, ¿no? Todo era manual o era mecanizado. La contabilidad es, como les decía, la partida doble data del año 500. ¿No? Estamos hablando de más de 500 años. Y por lo tanto, en ese tramo también ha habido esfuerzos de la humanidad de no abandonar ese código, o sea, de no abandonar como les digo, lo manual, o sea, todavía sigue lo manual, pero hay otras opciones pues, ahora, ¿no? O sea, puedes llevar con tarea manual, por ejemplo, y tus ventas son pocas, ¿no? Entonces eso significa comprarse libros físicos y completar manualmente. Pero puedes llevar también por sistema computarizado, es decir, compras un software, ¿no? Y llevas. O puedes hacer libros electrónicos. El programa de libros electrónicos, la SUNAT. O también en el portal de la SUNAT hay opción para llenar libros, pero solo ciertos libros, ¿no? No todos. Entonces, esa variedad existe. Y ahora la tendencia, pues, que es todo computarizado, pues, ¿no? Todo está computarizado. Pero ahí está. Esto es como in-house, dicen, ¿no? Software in-house, o sea, en oficina, esto ya está en la nube. Estos últimos están en la nube. Y acá nos explicita un poco qué cosa es manual, qué es... A ver, vamos a pedir a alguien que nos lea esta parte, ¿ya? A ver, ¿quién está? Vamos a pedirle a Lita. Lita, Sí, profesor. lea esta parte de estos sistemas. Profesor, si lo puede poner un poco más grande, es que no se nota muy bien. ¿No? ¿No se ve? Sí, ahora sí lo puedo abrir. Ahí. Ya, en el sistema manual, los libros y registros se adquieren en una imprenta. Su llevado es de manuscrito y se le legalizan antes de usarlos. En el sistema computarizado, la información contable se ingresa apoyada en un software contable, apoyada en la estructura dispuesta por la SUNAT para cada libro y registro. En el programa de libros electrónicos,
Los libros se generan desde los sistemas del contribuyente y se validan con un aplicativo de la SUNAT, que permite generar un resumen de toda la información contable y obtener una constancia de recepción por parte de la SUNAT respecto de cada libro. En el sistema de libros desde el portal, los contribuyentes generan sus libros desde el portal de la SUNAT y su afiliación y generación de los libros es voluntaria. Ok, gracias. Entonces ahí nos distingue, ¿no? Como decía, el primero pues ya viene de años, o sea, de siglos, ¿no? El sistema manual. Y el sistema computarizado es relativamente reciente, ¿no? Del siglo XX. Pero inicialmente todo era in-house, es decir, la empresa tiene que comprar su computadora, comprarse un software contable, y bueno, ahí lleva la contabilidad y muchas veces se malograba la computadora, se perdía toda la información, bueno, con todos esos problemas. De ahí surge ya los llamados, ¿no? Software en la nube. Esas que se almacenan entiendo, en varios discos duros en alguna parte del mundo, ¿no? Esa es la nube. Y bajo ese sistema tenemos el programa de libros electrónicos y el sistema de libros del portal de la SUNAT. Ahora, llevar libros, forma manual y sistema computarizado. Claro, esos son los primeros, porque los últimos ya son en la nube, ¿no? Ya, a ver acá, ¿qué nos dice? A ver, vamos a pedir que lea un caballero. A ver, Sergio, Sí, profesor, buenas noches. a ver, apóyanos con la lectura de esta parte. Está bien. Llevado de libros, forma manual, sistema computarizado. Legalización de los libros. Los notarios o jueces, según corresponda, colocarán una constancia en la primera hoja de los mismos y procederán a sellar todas las hojas del libro o registro, las mismas que deberán estar debidamente foliadas por cada libro o registro, incluso cuando se lleven utilizando hojas sueltas o continuas. Oportunidad de la legalización. Los libros y registros deben ser legalizados antes de su uso, incluso cuando sean llevados en hojas sueltas o continuas. Para la legalización del segundo y siguientes libros y registros de una misma denominación, se deberá tener en cuenta, tratándose de libros o registros llevados en forma manual, se acredita que se ha concluido con el anterior, con la presentación del libro o registro anterior concluido o fotocopia legalizada por notario del folio donde conste la legalización y del último folio del mencionado libro o registro. Ya, a ver, ¿Sigo, profesor? Número 1. siga, Tratándose siga, a de ver. libros o registros que se lleven utilizando hojas sueltas o continuas, se deberá presentar el último folio legalizado por notario del libro o registro anterior. Número 2. Tratándose de libros y registros perdidos o destruidos por siniestro, asalto u otros, se deberá presentar la comunicación que se ha establecido para ese efecto. Empaste de los libros y registros. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que se lleven utilizando hojas sueltas o continuas deberán empastarse, de ser posible hasta por un ejercicio grabable. Los empastes deberán incluir las hojas que hayan sido anuladas. A tal efecto, la anulación se realizará tachándolas o inutilizándolas de manera visible. Las hojas sueltas o continuas correspondientes a un libro o registro de una misma denominación que no hubieran sido utilizadas podrán emplearse para el registro de operaciones del ejercicio inmediato y siguiente. Conservación y comunicación de pérdida o destrucción de los libros. Es obligatorio almacenar, archivar y conservar mientras el tributo no esté prescrito lo siguiente.
Profesor, ¿podría bajar un poco, por favor? Los libros y Ya, pero registros. vamos a comentar Ah, acá, ¿ya? ok. Vamos a comentar un poco. Bueno, uno, acá nos dice que hay que legalizar los libros, ¿no? Pero ¿quién legaliza el libro físico o las hojas sueltas en la que vamos a imprimir del software contable? Lo legaliza un notario. Ahora, ¿cuándo se legaliza? Antes de su uso. Eso es importante, ¿no? Porque muchas veces esto pasa, es casi frecuente ya, que la empresa inicia sus operaciones, incluso compró su software contable, pero los, las hojas no la ha legalizado para poder imprimirlas. Bueno, dice acá, para legalizar el segundo tomo, ¿no? Se tiene que demostrar pues, que ya se acabó el otro. Lo que pasa es que en la práctica muchas veces compran libros, pues, ¿no? Compra un libro tomo 1, y luego del tomo 2, y a veces legalizan 2 veces el tomo 1, o todavía hay hojas en el tomo 1, pero ya legalizaron el tomo 2. Entonces hay todos esos hechos, ¿no? En cuanto a estos libros. Pero acá lo ideal, ¿no? Nos dice, pues hay que legalizar antes del uso. Y para los siguientes libros, porque se va agotando, pues, ¿no? También hay que demostrar al notario que el otro libro ya acabó. Ahora, si yo lo imprimo en hojas sueltas, eso no queda ahí, ¿no? Nos dice tienes que empastarlo, o sea, convertirlo como un libro, pues, encuadernado, así. Entonces lo puedes empastar, incluyendo todas las hojas, porque cuando tú legalizas en el notario, pues ponte que son 100 páginas, pero en algunas te has equivocado, las has anulado. Esas hojas anuladas también tienen que estar ahí. No puedes decir, bueno, como ya lo anulé, lo arranco, lo desaparezco. No, tiene que estar ahí. Y como cada hoja tiene sello del notario y tiene un número de folio, entonces tiene que estar ahí. ¿Ya? O sea, tiene que estar empastado. Ahora veamos esta parte. Comunicación de pérdida o destrucción del libro. A ver, ¿qué pasa, no, si se pierde el libro de contabilidad? A ver, vamos a pedir a... ¿Dónde está? Acá estamos. A Carlos Antonio. Carlos Antonio. Leo a partir de... Es obligatorio. Lea todo lo que es conservación. Ya. Conservación. Conservación y comunicación de pérdida o destrucción de los libros. Es obligatorio almacenar, archivar y conservar los libros escritos, creados de manera manual y mecanizada o electrónica. Los documentos y antecedentes de las situaciones o situaciones constituyen hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias que estén relacionadas con ellos. En este sentido, los contribuyentes tienen la obligación de comunicar a la SUNAT en un plazo de 15 días hábiles los casos en que ocurra la pérdida o destrucción por siniestro, asaltos y otros, de los libros y registros. En todos los casos, se deberá adjuntar copia certificada expedida por la autoridad policial de la denuncia presentada por el contribuyente, respecto de la ocurrencia de los hechos, debiéndose presentar la citada documentación en la mesa de partes de los centros de servicios y dependencias de la SUNAT.
Bueno, se te escuchó entrecortado, pero igual, ¿ya? La conservación, comunicación de pérdida, destrucción de libros. ¿Esto por qué lo norman? ¿Por qué está? Porque es una práctica frecuente. Muchas veces la SUNAT va a fiscalizar y dice, justo el día anterior robaron a la empresa y se llevaron los libros, ¿no? O puede ser que haya un incendio casual y quemó los libros. O también nos preguntamos, ¿y por cuánto tiempo tengo que guardar estos libros que he empastado? Entonces acá dice, es obligatorio almacenar y archivar y conservar mientras el tributo no esté prescrito. Los libros y registros llevados de manera manual, mecanizada o electrónica. Los documentos y antecedentes de las operaciones. Claro, si es que lo llevamos en forma electrónica, seguramente lo podemos imprimir de vuelta. El problema sería cuando es manual. Si desaparece el libro, hay que hacer todo el proceso de nuevo. Pero además hay que comunicar a la SUNAT, ¿no? La SUNAT pide que se le comunique la pérdida, la destrucción, asalto, etc. En todos los casos, hay que adjuntar una copia certificada de la autoridad policial de la denuncia presentada por contribuyente respecto de la ocurrencia de los hechos. Y bueno, acá no me puso en la norma de los tributos, de los libros contables también indica que hay que reconstruir los libros, ¿no? Hay que reconstruirlos si se pierden. Plazo para rehacer los libros, ahí está, plazo para rehacer los libros. El plazo es de 60 días calendarios a partir de la pérdida o destrucción por razones debidamente justificadas. Ya, esto es respecto a los libros, por lo menos desde el punto de vista tributario. Un ratito voy a salir un minutito. Vamos a llamar lista para continuar.
Atención a la lista, jóvenes. José Manuel, Presente. Buenas noches. Joel Santos, Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque, Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Chumbe, Carla Corbeta, Sandy Curi, Presente, profesor. Buenas noches. Davide y Joel, Damián, Buenas noches, profesor. Presente. César Hernao, Buenas noches, profesor presente. Luis Fernández, Buenas noches, profesor presente. Ángela García, Presente, profesor. Piero Gutiérrez, Piero, Diego Alessandro, Buenas tardes, profesor presente. Dina Nayeli, Presente, profesor. Edwin Miguel, Buenas noches, profesor presente. Estefano Marcelo, Buenas noches, profesor presente. Luisa Nivet, Buenas noches, profesor presente. Ana Claudia, Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Daniel, Sergio Sebastián, Buenas noches, profesor presente. Melissa Ortega, Buenas noches, profesor presente. José Noé, Buenas noches, profesor presente. Carlos Antonio, Buenas noches, profesor presente. Jessica Cecilia, Buenas noches, profesor presente. Bruno Alonso, Presente, profesor. Buenas noches. Isaac Jesús, Presente, profesor. Buenas noches. Steve Jaciel, Presente, profesor. Buenas noches. Caroline Mariuri, Presente, profesor. Buenas noches. Evelyn Carol, Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Jesús, Terry Gabriel, Buenas noches, profesor presente. Claudia Sofía, Lita Lisette, Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Enrique, Presente. Buenas noches. Alessandro André, Presente, profesor. Marco Elí, Presente, profesor. Leonid Lep, Buenas noches, profesor presente. ok. Profesor, mi compañero Renzo Chumbe respondió por el chat. Profesor, disculpe, Gutiérrez presente, profesor. Gutiérrez Guzmán. Ok.
Ya, bueno, entonces acá hemos analizado desde el punto de vista tributario acerca de los libros contables. Otro aspecto que quiero mencionar es que no solo el aspecto tributario cuenta para efectos de los libros contables, sino también la Ley General de Sociedades, ¿no? Indica que el gerente no es el responsable de la contabilidad de la empresa y esta se elabora, ¿no?, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y así, entonces hay un conjunto de normas, ¿ya?, sobre los libros contables. Fíjense, el más antiguo es este, ¿no?, el Código de Comercio, desde 1902, en la que establece que todo comerciante debe llevar libros de contabilidad. La ley del notariado tiene que ver con las legalizaciones, la Ley General de Sociedades también habla de los libros contables. Las normas tributarias, como el Código Tributario, también establece acerca de los libros. La ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, la ley de MIPES, ¿no? Y esta es la tabla que lo hemos visto hace un momento. Quienes están obligados de acuerdo a su nivel de ventas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, hasta 300 UIT lleva 3 libros. De 300 a 500 lleva 4 libros. De 500 a 700 lleva 5. Y de más de 1700 ya lleva todo, excepto diario simplificado, porque está llevando el diario ya, pues, general. Pero además dice que hay que llevar estos registros. Claro, dependiendo, ¿no?, si tiene operaciones. Por ejemplo, libro de retención, registro de activos fijos, registro de costes, registro de inventario permanente en unidades físicas, registro de inventario permanente valorizado. Eso es. Esta es una norma acerca de los libros. Claro que hay una variedad ahora, pues, ¿no? Lo que decíamos es libros computarizados, o sea, con sistema contable computarizado, in-house o en la nube. Ya, esto de la norma ya está resumido en lo que hemos leído, porque acá te habla de qué hacemos cuando, quién lo autoriza, el notario, ¿no? Cómo se lleva, y hemos dicho manual, computarizado o el programa Play en línea, plazos de atraso, qué hago con la pérdida, ¿no? Todo eso ya lo vimos. Entonces ahora, esto lo vamos a dejar ahí, o sea, el panorama que ustedes tienen por el momento es que los libros contables son normados, ¿no? Normados por efectos tributarios, o sea, por la SUNAT, también es normado por efectos societarios, por la Ley General de Sociedades, diríamos también por el Código de Comercio. Entonces hay una serie de normas referidas a los libros contables. ¿De acuerdo? Y ahora entonces, ¿qué tenemos que ver? De acuerdo al sílabo, debemos abordar el libro diario, ¿no? El libro diario. Pero el libro diario ya prácticamente hemos hecho, porque el libro diario no es más que
formular asientos, o sea, registrar por partida doble. Ese es el diario. Ya, por ejemplo, vamos a preguntar, ya, atentos, que imaginemos que haya un enunciado como este, ¿ya? Vamos a hablar de esta parte. No sé si logran ver, está muy pequeño. Ya, creo que ahí, ¿no? Ya, operaciones. A ver, esta primera operación dice, el 1 de julio compra una camioneta Toyota en 35.400, incluido IGB, con factura 256.822, con RUC número tal de AutoSpar TAC. ¿Qué elementos habrían variado en esta operación, jóvenes? ¿Compra de camioneta Toyota, no, profesor? ¿Cómo? Lo de camioneta Toyota. Sí, 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 claro. Aumento de activo y aumento de pasivo. Ya. Aumento de activo. Y... Ay, no me entiende la máquina, ¿no? Vamos a ponerle formato texto. Ya decíamos aumento de activo, por un lado, y aumento de pasivo. Claro, lo que pasa acá dice, no dice nada, pero por el giro de negocios, que acá decíamos que es una empresa que compra y vende memorias USB y microprocesadores. Esto puede ser cualquier producto, sino para el ejemplo, ¿no? Puede vender laptops, puede vender tablets. Pero en este ejemplo se puso memorias USB, aunque esto ya también va a pasar de moda. Ya, si una empresa que se dedica a vender, digamos, artículos electrónicos o artículos de cómputo, que se compra una camioneta, no será para mercaderías, ¿no? Podría ser, por eso también, tal vez, si El es delivery. que ajá, o la empresa produce grandes cantidades. No sé. Claro, también hay empresas que venden vehículos, pues, ¿no? Entonces compran y venden. En este caso, como si observan en todo esto, todas estas operaciones, una sola vez compra una camioneta. Pues vamos a asumir que esa camioneta es para que reparta, para que se movilicen haciendo las compras, las ventas, ¿no? En ese caso es un activo fijo. Ya, pero quisiera que ustedes entiendan que en este 35.400 habla de IGD también. Entonces, veamos, paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Primero haremos y reconocemos qué elementos han variado.
Por lo menos habrían variado. Por un lado, sería aumento de activo. Por otro lado, disminución de pasivo por el IGD y aumento de pasivo por el total. ¿Y a cuáles serían las cuentas? A ver, para esto necesitamos usar plan de cuentas. De las cuentas sería 33 propiedad, planta, equipo, sería 40 de tributos y para el caso de compra de activo fijo se ha creado una cuenta 45, ahí tiene una subcuenta. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Claro, hacer el libro diario es poner al debe y el haber, el nombre, todo esto, ¿ya? Pues todas estas operaciones que están acá lo podemos convertir en asientos de diario, utilizando el plan contable. Eso es hacer el diario, pero a ver si les muestro algo más de esto. Ya veamos esto que está en el libro diario. El libro diario, eso es como un adelanto, ¿no? Es un libro obligatorio principal de foliación simple en la que se centralice todas las transacciones que efectúa la empresa, así como otros hechos, todo por partida doble, ¿no? Y esto tenía una estructura básica, pues, ¿no? No sé si le puse acá el ejemplo o no está. Ahí está, este es el ejemplo. De hecho, ya hemos mostrado antes, pues, ¿no? En el libro diario vamos a encontrar una estructura como esta, en la que hay una columna del debe y otra del haber, la cuenta deudora, el código, la denominación, la subcuenta también, con su denominación, la subcuenta, luego la cuenta, y en la misma lógica. A esto se llama asiento de diario. Ahora, ¿por qué se le dice diario? Porque es un proceso de registro secuencial en función al orden cronológico de realización de las operaciones, o sea, de las transacciones. ¿Ya? Entonces, fíjense, ojo, en el libro diario, cada asiento va a tener un número. Primero irá la cuenta deudora con su subcuenta y divisionaria. Y una vez que se ha agotado ello, ya le toca a la cuenta acreedor, perdón, sí, claro, a la cuenta acreedora. Código, cuenta, subcuenta, dimensión. Y poner el importe en el haber. Poner una fecha y una breve explicación. Si asumimos que, claro, en el ejemplo de la transacción, en esto, en la compra de la camioneta tengo que hacer un asiento, igual que al que he mostrado, ¿ah?
número asiento, cuenta, subcuenta, divisionaria. Una vez que acaba eso, tendría que hacer lo mismo con la venta, luego con el préstamo, y así para cada operación tengo que hacer esos asientos por partida doble. Entonces acá les muestro a modo de ejemplo, ¿ya? ¿Cómo queda el diario? Acá está, ¿no? Más o menos así es la estructura clásica del libro diario, ¿ya? Clásica digo porque así era el manual, incluso el mecanizado. Pero ahora, como todo es computarizado, esto ya es un reporte, pues, ¿no? O sea, lo que tú vas es ingresando cada transacción en lo que llaman interfase de entrada. Pero esos registros son por partida doble. Entonces, de tal modo que tú dices, a ver, quiero el reporte del diario mes de enero. Te lo saca automáticamente así. ¿Ya? Aparecerá el número de asiento, la cuenta, la subcuenta, todo eso. Incluso la sumía, porque usted la ha puesto. Entonces veamos, a modo de ejemplo, pues solo para tener un panorama de cómo se va haciendo, ¿no? Empezamos, por ejemplo, acá dice 1 de enero, ¿no? Empezamos 1 de enero con el patrimonio inicial. ¿Qué teníamos al inicio? Dinero en caja, 2.000. Cuentas por cobrar, teníamos 3.000. Las mercaderías, 15.000. Y adeudábamos impuesto por 15.000 también. Ah, no, 1.500. Adeudamos impuestos, adeudamos a proveedores por 5.500. Y el capital social. Entonces, este es el patrimonio inicial. Luego, la compra del activo fijo. Como ven, este es el asiento 2, que es la compra de activo fijo. Aunque en realidad esto no está hecho por operaciones, sino está hecho por bloques. Por eso es que acá aparecen muchas cuentas, ¿ya? Muchas cuentas, aparece un solo asiento. Acá está el asiento de destino. Esta es la forma, ¿no? Tiene número, cuenta deudora, cuenta acreedora. Y siempre la cuenta deudora va primero, la acreedora va después. Y así. Ya, solo muestro cómo está estructurado, ¿eh? Secuencialmente, ¿no? Secuencialmente los asientos. Todos los asientos. Entonces, hasta donde lleguemos, pues, dependiendo de las operaciones. ¿Ve? Entonces, así tenemos que hacer con este enunciado, ¿no? De esta manera, todo secuencialmente. Ahora, ¿y a qué llamamos mayor? Para adelantarlos, ¿no? Para que ustedes sepan a qué llamamos mayor. Es una hoja también así, en la que se controla o sea, para cada cuenta le abrimos una T, digamos así, o una página. Claro que en lo que es computarizado, esto también ya es un reporte. El libro mayor ya sale como reporte.
Pero el libro mayor, como ustedes pueden ver, sirve para tabular el movimiento de la cuenta en el debe, en el haber, y por diferencia hallar saldos. ¿De acuerdo? Desarrollaremos la próxima ese caso que nos ha vencido el tiempo. ¿De qué tienen clase? Sí, profesor. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.